Les damos la bienvenida al podcast 170 de Crónicas Goomba. En esta ocasión tenemos un bitácora en donde hablaremos de los juegos que estaban publicados como reseñas en nuestra página y tendremos un temita para la segunda parte. Les habla Víctor Dalos, a mí me encuentran en @GoombaVictor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y de este lado les habla César Rivera, a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Como les anticipaba y tenemos un bitácora, entonces vamos a dejar algo de música ahora antes de pasar a comentarles cuáles fueron las reseñas escritas que dejamos desde el bitácora anterior. César, ¿tiene algo por ahí de banda sonora? Sí, señor, la canción se llama One You Gone, de la banda sonora de Portal 2. Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom, take it. That's what Nos encuentran en www.cronicasgoomba.com y en todos los gestores. Les agradecemos mucho cualquier me gusta, compartir, retuitear, reenviar el mensaje. Si quieren apoyarnos, esta es una excelente forma de hacerlo. Entonces, don César, para quienes de pronto no están enterados de lo que hacemos en el bitácora, primero nosotros en la página web, la que les mencionaba hace un momento, escribimos reseñas generalmente retro. En esta ocasión creo que todas de las cuales les vamos a hablar son retro. 5 juegos desde la última vez que hicimos un bitácora. Empieza usted, ¿cierto? Sí, señor. El primer juego, o los primeros que queremos resaltar de los que tenemos en la página web, y efectivamente tenemos un montón de reseñas retro en la página web, es precisamente el título del cual escucharon una canción. Se llama Portal 2. Este es un juego de acertijos en primera persona, Sí. diría yo. Ajá, sí. Y fácilmente me atrevo a decir que puede ser uno de los primeros juegos para cualquier persona que quiera aventurarse con los juegos en primera persona, porque al ser de acertijos tiende a ser un poquito más lento que lo que normalmente son estos juegos. Sí, normalmente los juegos en primera persona, la gran mayoría son juegos de acción, son juegos de disparos, son juegos de muchos reflejos. Este tiene la ventaja de que no estamos, nuestro personaje, digamos que es la misma protagonista del primer juego, pero no se requiere saber absolutamente nada del título original. En este juego, digamos que el gancho principal es que nosotros tenemos un arma especial, que es un arma que dispara portales, o esencialmente dispara 2 extremos de un portal. Lo que hacemos es que buscamos paredes a las que se les puede lanzar ese portal, a otra pared donde se les puede lanzar la otra punta del portal, por así decirlo, y simplemente atravesamos uno y aparecemos donde esté la otra parte del portal. Y eso Es como la mecánica básica. Sí, correcto, pero eso se presta. Para los que vieron la película de Dungeons and Dragons, hay un hechizo ahí en la película que es así, que cogen un bastón o no sé cómo le dicen y disparan en un lado la salida y aquí cerquita la entrada, entonces pueden moverse rápidamente. Eso permite hacer un montón de cosas raras en acertijos. Sí, y no es la única mecánica, pero digamos que es la inicial, es la que le da el nombre al juego. Y pues más adelante recibimos otras y tenemos que manejar un tema con unos fluidos y pues hay que hacer juego con las físicas, porque si uno cae a cierta altura uno retiene el momento, entonces puede llegar a otras partes más adelantadas. El juego se siente como un título completo, no como la primera parte que parecía como una especie entre demo técnico y un juego de menor escala. Este tiene un modo de campaña, tiene un modo cooperativo que es diferente, que se puede jugar en la misma consola. En el caso yo lo jugué para PlayStation 3 o en línea también está disponible. La estética es muy limpia, está muy bien cuidado, y la parte narrativa que uno creería que la dejaron de lado por el tema de que es un juego de acertijos, no, la narrativa también es súper entretenida.
es un tema ahí con unas inteligencias artificiales que tienen que hacer pruebas y la computadora es súper sarcástica con uno y hay un par de giros aquí y allá. Muy, muy, muy entretenido. Es un paquete muy completo. Nosotros de hecho ya le habíamos hablado al juego previamente. Nosotros le hicimos un podcast por allá en el 2017. Si quieren ir a buscarlo, también lo pueden escuchar. Es mucho más extenso. Pero pues también hicimos esta reseña escrita porque el juego ya tiene sus años en el mercado. Y nos pareció una buena oportunidad como para refrescar la memoria, volver a retomar algunos elementos, de pronto detallar algunas cositas que se nos pudieron haber quedado afuera inicialmente. Y esta es la primera reseña que les traigo el día de hoy. Comentar yo creo que el juego, señor. Yo creo que no sobra decir que primero la antagonista de este juego está dentro de las listas de las más carismáticas, a pesar de que es una computadora y en algún momento una papa, no voy a decir más, pero aparte el juego como tal lo encuentran casi siempre en las listas de los mejores juegos de la historia, y de hecho para Crónicas Humo, para nosotros, este está como de esos juegos imprescindibles. Sí, y la otra ventaja es que es muy fácil de conseguir. El juego original lo lanzaron, por ejemplo, para consolas en formato físico en un contenido que era solamente un paquete que se llama de Orange Box, que por tener otros juegos se volvió muy muy costoso. Mientras que este segundo sí lo sacaron por aparte, entonces se puede conseguir en esas consolas de generación anterior o en PC. Cada rato Steam, que son los dueños, que es propiedad de Valve, que es el desarrollador del juego, regala el juego para que lo prueben. Se consigue muy muy barato, es de verdad muy sencillo de conseguir. Sí, incluso en consolas actuales, en Nintendo Switch salió hace muy poco tiempo el Portal Companion, en donde vienen los dos juegos en un paquetico, pero solo es digital. Entiendo que hay una intención de sacarlo en estos tirajes limitados, pero por ahora digital lo consiguen bastante barato también, tanto el primero como este en un paquete. Listo. Este entonces fue mi primer juego. Portal el 2. Siguiente, exacto, el siguiente le correspondió a Víctor. Bien, yo me fui a la época de la Nintendo NES con un juego que muy poca gente conoce. De hecho, yo lo descubrí en la Nintendo Switch Online. De estas promociones a veces sacan videitos del nuevo juego que montaron este mes, y este pues se me hizo raro que yo no lo conociera. Entré a verlo, como a tantearlo, y resultó que me terminé enganchando y terminé de jugarlo. Es un juego de acción que se llama Vice Project Doom. En gran mayoría, o digamos que es bastante desconocido porque salió cuando ya la Super Nintendo se había lanzado. Entonces fue uno de estos juegos que llegó bastante tarde en la vida de la NES. Combina varios géneros, principalmente es un juego de acción. Lo comparan un poco con Ninja Gaiden por la estética más que por otra cosa, porque tiene escenas en donde se va narrando la historia con escenas estáticas y unos textos muy bien logrados. La historia es supremamente traída de los cabellos, porque se supone que es en un futuro en donde un investigador privado está tratando de capturar a los secuestradores de su compañera y resulta involucrándose en un tema de un mercado de una nueva droga. Y esa droga ilegal resulta que es comercializada por una gran compañía que es muy muy importante. Entonces ahí lo resultan atacando mutantes, armas gigantescas, bueno, en fin. Las razones detrás de por qué terminamos en este juego de acción son bastante variadas. Y cuando digo que combina bastantes formas de jugabilidad es porque en su gran mayoría son plataformas de acción. Tenemos un bastón de los que tienen los policías energizado y unas armas a distancia que son de munición escasa. Pero en otro par de secciones tenemos... no sé si recuerdo estos juegos de carreras que eran top-down de la NES, con el que el carro se veía pequeñito y casi parece un juego de naves. Como Road. Eso, ajá, como... Exacto, entonces tenemos un par de niveles que son así, otros niveles que son como una galería de tiro, entonces los ninjas nos van saltando de todos lados y nosotros tenemos que disparar a la pantalla y ahí nos gastamos las municiones. Es divertido, aunque pues tiene bastantes problemitas, se nota como apresurado.
Me recordó cuando vi la mezcla de géneros, me recordó otro juego que ya habíamos reseñado en la página también de NES, que se llama The Adventures of Bio Billy, Ujú. que es lo mismo, así también tiene una sección de galería de tiro, tiene una sección de conducción, tiene una sección que parece un beat 'em up en este caso. Correcto, entonces lo pueden probar de forma sencilla en la Nintendo Switch Online. Creo que no hay muchas otras opciones porque el cartucho de hecho sí es bastante escaso por lo que se lanzó tan al final y porque fue desarrollado por una empresa que tampoco fue muy popular, Icon, y publicado por Sammy Corporation. Entonces pues no es que sea tan famoso, aunque vale la pena probarlo, no es muy largo. Yo creo que tardé menos de 1 hora y media en pasarlo. Eso sí, hice el tema de los save states, porque si no me tocaba volverme al principio del escenario, pero así lo pude pasar sin tanto problema y me divertí jugándolo. Entonces este se llama Vice Project Doom. Listo. Para el siguiente juego yo decidí devolverme a la época de las arcade, en particular a 1987, de la mano de Technos Japan, y el lanzamiento es Double Dragon o Double Dragon, el juego original. Esta fue una creación del mismo productor de Kunio-kun, de los de River City Ransom, del que ya hablamos previamente. Y la razón para crear una nueva franquicia fue doble. Primero, querían sacar algo que fuera para 2 jugadores para poder conseguir más dinero de las máquinas, porque pues 2 controles, 2 jugadores, más monedas. Y segundo, querían tener una franquicia que no les implicara trabajo doble, porque cuando lanzaron el primer juego de Kunio-kun, para traerlo a América les tocó hacer muchos cambios dentro de la placa, como cambiaron casi todos los modos de personajes, la historia, un montón de cosas para lanzarlo aquí bajo el nombre de Renegade. Entonces, cuando le dijeron, no, venga, haga algo parecido, pero que lo podamos vender de una vez en todo el mundo, entonces el productor dijo, no, listo, no hay problema, y creó a los hermanos Lee, la saga Doble Dragón. La historia, lo más sencillo del mundo en ese momento: una banda de rufianes secuestra a la novia de uno de los hermanos y pues aprovechando que ambos saben artes marciales, se van por toda la ciudad persiguiendo a esta banda para recuperar a Maria. Mirándolo desde este momento, pues no se siente nada especial, pero teniendo en cuenta el año en que se lanzó, el juego creó un montón de los elementos clásicos del género del beat'em up. Entonces, por ejemplo, el beat'em up de que estamos moviéndonos en una banda de espacio ya existía desde el anterior Kunio-kun, pero este fue el que le dio desplazamiento lateral, de que fuera un solo mundo avanzando y que progresáramos y que nos detuvieran y que le dijeran, bueno, elimine todos estos enemigos antes de dejarlo continuar. Todo eso aparece de la franquicia de Double Dragon para arcade. El tema de los poderes, tenía un montón de golpes. Eso sí se siente apresurado en muchos elementos, como por ejemplo hay muy poquita variedad de enemigos, y lo que hicieron fue como tratar de compensar esa poca variedad dándoles armas y tratando como de mezclarlos. Entonces este enemigo aparece a veces peleando a puño limpio, a veces aparece lanzando con cuchillos, o a veces aparece con látigos, cosas por el estilo. Ese es otro de los elementos que agregó, que también que se pudieran recuperar las armas de los enemigos y utilizarlas en contra de ellos. El juego contaba con 3 botones, entonces había uno de puño, uno de patada y uno para asalto. Tenía jefes al final de cada nivel. Tenía muchos elementos muy interesantes. La música de Double Dragon es espectacular, es súper pegajosa. Muchos la conocemos por las versiones de NES. La versión de arcade obviamente tenía una mejor calidad, y de verdad vale la pena darle una mirada a esta entrega original. Incluso
por encima de las versiones que lanzaron para muchas otras plataformas, precisamente porque al lanzarlas en otros dispositivos tuvieron que hacer sacrificios. Entonces, uno de los puntos fuertes de Double Dragon es que eran 2 personajes. Sí, se podían pegar entre ellos y tocaba ser cuidadoso para no hacerse daño, etcétera, etcétera. Pero pues ese era uno de los enganches. De hecho, había un giro al final del juego si uno iba con los 2 personajes. Si con los 2 personajes derrotaban al enemigo final. Pero, por ejemplo, a la versión de NES, que es una versión bastante decente, le quitaron el segundo jugador. Entonces, pues se ya sigue llamando Double Dragon, pero pues sin segundo personaje de doble no tiene gran cosa. Y las otras versiones también son de calidad reducida. De pronto vale la pena mencionar la versión que salió para Sega Genesis, que salió varios años después, pero es bastante fiel al original. Hicieron muy buen trabajo de conversión. Y también mencionar que sacaron esta versión hasta para Atari 2600, que se ve horrible ese juego. Hicieron un port, pero es terrible. Recuerdo haberlo jugado y daba dolor porque yo también lo conocí en los arcades y cuando luego vi el del Atari dije, no, por favor. Sí, correcto. Pero entonces hay varias formas de jugar este Double Dragon de arcade. Y les recomiendo primero que le den una mirada al juego y también que se pasen por la página y lean la reseña con más detalle. Correcto, lo encuentra también en plataformas digitales porque hay varias compilaciones y también lo venden en forma independiente en varios de esos servicios online. Double Dragon. Y sí, como dice César, vale la pena jugarlo como por arqueología, porque si bien el juego, pues por beat'em ups, actualmente estamos como en un resurgir del género, en donde se han mejorado y facilitado muchas de las acciones, lo que comentaba César, trajo muchas cosas de inicio y se ve como las bases de muchos otros juegos. Listo, voy yo. Yo sigo con juegos de acción, aunque no es un beat'em up, aunque todo el mundo esperaba que fuera un beat'em up, no lo fue. Estoy hablando del juego de las Tortugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles para la Game Boy Advance. ¿Por qué digo que todos esperaban un beat'em up? Porque este juego del Game Boy Advance viene de la mano de Konami, y Konami había hecho en los arcades y luego y también en las consolas de sobremesa de la época, Super Nintendo, Genesis, e incluso antes en la NES habían sacado varios juegos en donde los beat'em ups eran de los mejores que se podían encontrar en cada una de las consolas. La posibilidad de jugar a múltiples jugadores, incluso en el arcade teníamos mucho más de 2. Entonces cuando anunciaron un juego para la Game Boy Advance que venía de la mano de Konami, pues se esperaba que fuera también un beat'em up, y resultó que no. El juego aprovechó la licencia de las Tortugas Ninja, pero de la caricatura que se publicó en el año 2003, coincidiendo más o menos con el lanzamiento de la Game Boy. Aquí un tema, precisamente yo estaba hablando con unos amigos que son de una generación diferente a la mía, pero no son jóvenes ya, y ellos recordaban las Tortugas Ninja con mucho cariño también como yo, pero hablando nos dimos cuenta que las Tortugas Ninja no eran las mismas, y resulta que estas han venido renovándose, e incluso ahora hay material nuevo de las tortugas. Entonces más o menos cada 10 años aproximadamente vuelven y lanzan algo de las Tortugas Ninja, películas, series, sobre todo ahorita que la licencia la tiene Nickelodeon. Ellos lanzan bastante material con alguna frecuencia. Incluso hace poco vi el tráiler de una nueva película de las Tortugas Ninjas animada. Correcto. Y pues le cambian varias cosas. Y de hecho, si ustedes se van a la Game Boy Advance a tratar de buscar, hay 3 juegos de las tortugas. Y bueno, del cual estamos hablando es el primero que se lanzó de la mano de Konami, un juego de acción. El segundo es la secuela de este mismo, y entonces se llama Turtles 2, entonces por eso se puede digamos que distinguir. Y el último se llama por las siglas TMNT. Fue un juego que hizo
Ubisoft, y creo que vale la pena escribir algo al respecto, porque ese sí es más beaten up y la gente se confunde a veces cuando consigue uno o el otro, pero el de Konami es basado en la caricatura, el de Ubisoft se tomó la inspiración en una película que salió en el 2006 más o menos. De este juego que les cuento, es un juego de acción realmente cortico, yo me demoré tal vez 2 horas y media pasándolo, en donde la novedad es que cada una de las tortugas tiene niveles de plataformas y acción independientes. Es decir, cada uno es diferente, cada uno tiene incluso mecánicas ligeramente diferentes. Leonardo se puede meter por espacios reducidos, tiene un muy amplio margen de ataque con sus 2 espadas. Rafael, en cambio, puede utilizar los sais esos que tiene para escalar, entonces sus niveles muchas veces tienen que mucho movimiento vertical. Donatello utiliza el bow, el báculo este que tiene para abalanzarse, y sus niveles son más como de abrir puertas, llegar a un determinado punto para abrir puertas. Y Miguel Ángel tiene los nunchucks, y sus mecánicas son un poquito más de como de, bueno, ahí tiene de volar más enemigos en pantalla y esto. Y aparte también cada tortuga tiene unos niveles especiales. Por ejemplo, Leonardo dispara como si fuera una galería de tiro. Donatello tiene un ala delta, entonces se convierte en un jueguito de naves ese nivel. Rafael tiene una moto, entonces en la moto va avanzando rápidamente. Entonces tiene bastante carisma cada una de las tortugas. La escritura está bien hecha porque se nota que traen ese tema de la caricatura y lo ponen bastante bien. Es divertido sin ser el mejor juego. Desafortunadamente estos juegos de estas licencias, dependiendo de quién las tenga y en la consola que se hayan quedado, no son fáciles de conseguir. Entonces estos de Game Boy Advance en particular, hasta ahora solamente se pueden conseguir en esa consola, así como estaban incluso hace poco los juegos de Castlevania de Game Boy Advance, que todos rogábamos porque hubiera una forma de probarlos. Afortunadamente se logró y hay una compilación que ya se puede conseguir en varias partes, pero estos de las Tortugas Ninja no. Hace poco hubo una compilación que sacó Konami de sus juegos clásicos de las Tortugas. Collection. Correcto. Y se rumora que posiblemente se esté haciendo algún tipo de, digamos que, trato para poder sacar estos juegos de otras consolas que no alcanzaron a entrar en esa Kawabonga Collection inicial. Ojalá se pudiera, porque son juegos diferentes y bastante entretenidos sin ser nada del otro mundo. Listo, entonces esta era Teenage Mutant Ninja Turtles para la Game Boy Advance. Sí, que no se debe confundir con Teenage Mutant Ninja Turtles para la NES, ni Teenage Mutant Ninja Turtles para la Super. No, ni con Teenage Mutant Ninja Turtles para la misma Game Boy Advance, pero hecho por Ubisoft. Sí, esa nomenclatura es bien complicada. Deberían haberlos llamados, no sé, Teenage Mutant Ninja Turtles Advance o alguna cosa por el estilo que los identificara fácilmente. Bueno, cierro yo con otro juego de arcade, lanzado en 1989, un título que en América se conoce como Sly Spy y en Europa y Japón se lanzó como Secret Agent. Este es un título que me sorprende que no haya terminado algún tipo de demanda. Digamos que el agente secreto que controlamos es lo suficientemente genérico como para que la Metro Goldwyn Mayer no haya demandado a Data East, que fueron los que publicaron el juego. Pero yo creo que más de un abogado lo estuvo pensando, porque es prácticamente una recopilación de escenas de las películas de James Bond. Entonces es un título de acción en 2D donde controlamos un agente secreto, así, Sly Spy, no hay más detalles, donde podemos colocarle un código a nuestro agente. Todo el mundo que yo conozco le colocaba 007, por supuesto. Pero esencialmente es un agente americano y pues vamos a través de los diferentes niveles con un arma tratando de enfrentarnos a una organización criminal que de esas con siglas que significa que son los malos. Y hay una buena variedad de niveles. Hay varios
elementos. Entonces, por ejemplo, el primer nivel vamos cayendo en caída libre, enfrentándonos los malos, moviéndonos por toda la pantalla, porque hay libertad de movimiento. Luego pasamos a un mundo más de scroll lateral, donde vamos avanzando de izquierda a derecha. Hay un mundo de submarinos, hay un mundo donde controlamos una moto, donde vamos en un carro, etcétera, etcétera. Entonces hay una buena variedad de niveles. Se nota que toma elementos de otros juegos. Por ejemplo, los disparos, los efectos sonidos se parecen mucho al juego también de Data East de Robocop, que también tenemos ahí reseñados en la página. El tipo de combate, por ejemplo, cuando nos quedamos sin munición, porque tenemos un número limitado de balas, que es difícil que nos quedemos sin munición, pero si usted se dedica a disparar loco, puede suceder. El combate se vuelve un poquito más como estilo de Bad Dudes, que también es otro título de esa compañía. Entonces se siente que es como una mezcla de varios juegos, pero no es de esos juegos que no tiene nada particularmente novedoso, pero todos los temas, todos los elementos que toma, los mezcla de manera satisfactoria. Entonces es un buen paquete en general, tiene una buena cantidad de niveles, no es exageradamente difícil, que era algo que sucedía en los arcade. Entonces con una moneda podía progresar varios niveles. Visualmente es llamativo, tiene un poquito de historia con unas escenas básicas entre niveles. Es un paquete muy completo, es un juego muy muy completo. Se llevó a varias plataformas, a muchas consolas de su momento. No hay buenos ports, la verdad, para esas ediciones. Y el juego pues se quedó atrapado en arcade. La única otra forma de conseguirlo fue que lo lanzaron con un Data East Collection en la Wii, incluso en formato físico. Y entiendo que también se consigue para la Nintendo Switch, pero como no tengo la plataforma, la verdad no he mirado si eso lo lanzan como versiones arcade. No sé exactamente cómo funcionará ahí en esa consola. Sí, así es. Básicamente lanzan los juegos y se consiguen a bajo precio, incluso de forma independiente cada uno. Y ese fue el último juego, Sly Spy de Data East para arcade, o si viven en Europa, allá lo lanzaron como Secret Agent. Bien, con eso entonces terminamos de hablar de los juegos, en esta ocasión todos juegos retro que están en nuestra página www.cronicasgumba.com, invitados para que entren, lean y nos propongan juegos. Vamos a pasar entonces a la segunda parte de nuestro podcast de Bitácora. En este caso estamos en el 170 y hemos elegido un tema para darles una recomendación de un género en particular. Si esto les gusta, podemos repetirlo, escogemos unos cuantos juegos y de nuestras colecciones o nuestra experiencia les recomendamos juegos de un género en particular o de pronto con alguna temática. Vamos a quedarnos escuchando de la banda sonora de Celeste, Reach for the Summit. No olviden ayudarnos en el gestor de podcast que nos estén escuchando en este momento. Los invitamos de verdad a suscribirse, eso nos ayuda un montón para que el podcast sea recomendado a otras personas, o si directamente conocen a alguien más que escuche podcast, de verdad nos ayuda muchísimo una recomendación directa para que más personas nos escuchen. Bueno, Víctor, esto es un experimento, pero podría volverse algo recurrente en estos podcasts de Bitácora. Entonces cuénteme cómo vamos a darle a esta primera tanda de recomendaciones. Sí, precisamente es eso.
no estamos buscando decirles cuáles son los mejores juegos pero sí queremos recomendarles en este caso, el género de las plataformas, juegos que tanto César como yo con tranquilidad podemos recomendar. Y la idea es que les contemos de qué juego estamos hablando, qué particularidades tiene, de pronto por qué lo recomendamos. Elegimos el género de plataformas porque pues es uno de los más conocidos y con los que de pronto nosotros como videojugadores empezamos en este tema como con más fuerza. Además la idea es de Víctor, entonces Víctor eligió el tema. Sí, yo elegí el primer tema, entonces plataformas. Hicimos un esfuerzo grande en que fueran juegos de plataformeo lo más directo posible, porque hay muchas combinaciones, plataformas de acción, Metroidvania se podrían clasificar como plataformeros. En este caso escogimos juegos en donde su mecánica principal fuera eso, las plataformas. Y buscamos juegos que estuvieran también de alguna forma en consolas relativamente recientes, que se puedan conseguir de manera, digamos que sencilla, no nos vamos muy atrás, no son juegos muy retro. Si le parece, no sé, más adelante, por ejemplo, podría alguien decirnos, no, recomiéndenos juegos de plataformas de esta consola en particular, o recomiéndenme juegos de plataformas de esta generación en particular. Esas son posibles iteraciones futuras de este experimento. Listo. Entonces voy a empezar yo con el primero y de nuevo pues tenemos una cantidad seleccionadas y cuando se nos acaba el tiempo pues ahí paramos. De todas formas, si no alcanzamos a nombrarlos todos, les dejamos unas menciones honoríficas al final. Voy a empezar yo con el primero precisamente por la canción que acabaron de escuchar, Celeste o Celeste. Este es un juego de plataformas, como ya saben, en particular es independiente, fue desarrollado por una compañía muy pequeñita que se llama Mad Make Games, se lanzó en 2018, tuvo financiación de crowdfunding, está en todas las consolas que actualmente están disponibles prácticamente, pues los consiguen en los PlayStations, en los Xbox, en Switch, en PC. Es un juego de 2D con estética pixel art, totalmente 2D y está muy enfocado a plataformeo en pantallas, es decir, no tenemos un scroll lateral muy largo, en lugar de eso tenemos una sola pantalla y claramente nos marcan en dónde empezamos, en dónde pasamos a la siguiente pantalla y cuáles son los retos de plataformeo a superar. Aparte de este manejo de las plataformas, que es muy exigente, tiene también narrativa, que eso no es muy común en los juegos de plataformas. Y es una narrativa muy bien llevada porque mezcla la jugabilidad, el diseño de los niveles, el arte, para contarnos algo sin ponernos videos. Y tiene temas profundos, temas como la ansiedad, el estrés, la aceptación. No es solamente tratar de ir a rescatar a la princesa, aquí hay algo más. Hay algo más. Aquí tenemos una protagonista que se llama Madeleine. Ella tiene como reto ascender por la montaña Celeste, que es la que le da el nombre al juego. Pero ese reto ella lo tiene más como para enfrentar sus miedos. Y en el camino se encuentra otras personas que también tienen sus propios miedos y que se representan de alguna manera como monstruos o como la dificultad de hacer algún plataformeo especial. La narrativa aquí es bien importante y no es intrusiva. En cuanto al diseño de los niveles, está muy bien hecho y está hecho todo a mano, desde la física, es decir, qué tanto salta Madeleine, si se resbala o no se resbala, todo eso fue diseñado a mano, los retos están hechos a mano, las pantallas, los coleccionables, dónde los ponen. Nos vamos a morir un montón porque cada pantalla es difícil, pero la ventaja que tenemos de tener en una sola pantalla el reto es que si nos morimos, rápidamente nos ponen de nuevo en el principio para que lo volvamos a intentar. Entonces es un sentimiento como el de Cuphead, en donde el mismo juego nos empuja a que vayamos mejorando y nosotros nos vamos dando cuenta cómo vamos avanzando, y si perdemos es culpa nuestra y si le ponemos un poquito de esfuerzo muy seguramente lo sacamos. Aparte, yo vi a un amigo jugar este título y lo que me daba cuenta era que él siempre avanzaba un poquito más. Entonces, mire, logré llegar hasta esta plataforma y me morí. Entonces ya sé cómo llegar hasta esa, ahora tengo que mirar cómo llegar hasta esta otra. A veces se siente un poquito como de acertijo, porque yo tengo todas las herramientas, pero de pronto no sé cómo mezclarlas para llegar hasta la plataforma esa que está al final del nivel. Así es. Sí, porque como de pronto valía la pena
no es solo saltar, sino que también vamos ganando habilidades a medida que va avanzando el juego. Entonces, que un doble salto, que cambiar dirección en el aire, que mover cosas cuando nosotros saltamos, eso lo hace muy interesante y me parece que están muy bien implementados en cuanto a su curva de dificultad y cómo los ponen en el juego. El pixelar es muy colorido, apuesta por colores pasteles, pero con gamas muy bien definidas. Entonces, por ejemplo, los primeros niveles son como entre rosa, naranja y azul, pero a medida que vamos cambiando de niveles, cada uno como al tener una temática propia también cambia su paleta de colores. Y la música lo acompaña de una forma magistral, es excelente. La compositora Lina Rain tiene un género muy propio. Es como muy etéreo, hay notas de piano por aquí y por allá. No hay voces en general en el juego, pero sí hay soniditos cuando los personajes hablan y en realidad se hace un juego entrañable. A mí me duró unas 15 horas, pero sin duda que buscando coleccionables y retos adicionales que tiene el juego, se puede duplicar esta duración. Si quieren escuchar más sobre este Celeste, en el podcast 76 en la segunda parte, allí pues hablamos mucho más y es uno de los primeros juegos recomendados de plataformas que pueden conseguir ya. Listo, César. Listo. En este caso entonces yo me quedo con el segundo juego. Yo les voy a hablar de Rayman Legends. Este juego fue lanzado originalmente en septiembre del 2013 para la generación anterior, es decir, PlayStation 3, PC, Wii U, Xbox 360, pero adicionalmente fue lanzado en febrero del 2014 para PlayStation 4 y Xbox One, y también tuvo una edición para Nintendo Switch en el 2017. Entonces, como pueden observar o como pueden escuchar, está disponible prácticamente para cualquier plataforma y se consigue muy barato, vale la pena destacar. Nosotros ya hablamos en detalle sobre la versión de Wii U en el podcast 46, tercera parte, de julio del 2017. Este título fue desarrollado por Ubisoft Montpellier, utilizando un motor gráfico que se llama UbiArt Framework y es una secuela directa de Rayman Origins. Este pues es un juego de plataformas 2D bastante clásico, donde podemos jugar hasta con 4 personajes, podemos jugar 4 personas al tiempo, y lo que tenemos que hacer es solamente llegar al final del nivel y en el camino recuperar unas criaturitas que nos sirven para desbloquear niveles adicionales, y una vez desbloqueados se pueden jugar en cualquier orden. En total hay más de 120 niveles y además de tener un excelente diseño con varios secretos por encontrar, hay un buen nivel de variedad de mecánicas. A pesar de que el género principal es las plataformas, también tenemos algunos ajustes aquí y allá. Entonces, por ejemplo, hay algunos mundos que tenemos que pasarlos a toda velocidad porque hay algo que nos está como invadiendo, que se traga la pantalla. Hay unas secciones dentro de los niveles o niveles completos prácticamente, donde parece más un juego de naves porque nos convierten en un mosquito y jugamos como si fuera un juego de disparos 2D lateral. 40 de estos niveles que les mencioné son versiones remasterizadas de los mundos de Rayman Origins, y le voy a hacer una mención especial para los niveles musicales. En estos niveles Exacto, en estos niveles debemos avanzar al ritmo de la música, son canciones conocidas, y el juego nos toma el pelo, por así decirlo, con el tema visual, porque lo que hace es que distorsiona con muchos efectos para que nos concentremos en el sonido. Entonces, por ejemplo, le cambia la tonalidad de los colores, empieza a partir la pantalla en pedacitos más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que ya son tan pequeños que no podemos ver lo que está pasando, pero si nos movemos al ritmo de la música, igual podemos progresar. Les decía que utilizaba un motor especial que se llama el UbiArt Framework. Esto lo hace visualmente llamativo, es un arte 2D de muy buen nivel. Hay una gran variedad de escenarios y uno de los puntos por los cuales quise destacarlos o traerlo como recomendado es que se me hace que es un juego que es ideal para jugar de forma cooperativa, porque los personajes no se golpean entre sí, es decir, no se estorban en el escenario. Entonces todos están avanzando y apoyándose para terminar el nivel finalmente. Y pues
tiene muchas también ayuditas de que hey, yo avanzo y entonces, venga, salte o haga lo que sea, porque aquí no es tan importante el tema de las vidas. Entonces lo importante es que entre todos progresemos, y por eso es mi recomendación del día de hoy. Sí, Rayman Legends. Uh-huh. Para quienes no sepan, Rayman es fue durante mucho tiempo la mascota cuando había mascotas para las compañías, y tuvo muchísimos juegos de plataformas. Este es el último juego grande de Rayman, pero sigue estando tan vigente cuando se lanzó como ahora, porque desde el arte como el diseño de los niveles lo hacen supremamente entretenido para cualquier persona. Listo, Víctor. Entonces, pasemos a su siguiente recomendación. Listo, yo me voy a uno que también es muy conocido, pero a diferencia de Rayman Legends, no es recomendado para cualquier persona, es más como para las personas que tengan experiencia en juegos de plataformas. Estoy hablando de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Para quienes no conozcan a Donkey Kong, en particular la serie Country, empezó en 1994 en la Super Nintendo. Tuvo 3 juegos allí. Después de esos se pasó a un juego en 3D en la Nintendo 64 al que no le fue realmente muy bien en crítica. Eso es ser muy optimista. Prácticamente mató un género y ya después lo vuelvo a traer a colación. Correcto. Incluso el Donkey Kong Country también se murió ese nombre ahí, y se tuvieron que esperar hasta la Wii para traer a Donkey Kong de vuelta con un juego 2D, esta vez desarrollado por Retro Studios. Los originales de Super Nintendo fueron desarrollados por Rare. Como Rare lo compró Microsoft, entonces ahí esta vez le dieron la oportunidad a Retro e hizo un muy buen trabajo. Ellos habían hecho antes Metroid Prime, esto estaba lejos de eso. Y para la Wii U, esta consola que no tuvo nadie, a pesar de que tiene juegos excelentes, y eso se está viendo reevaluado en la Switch, porque la mayoría de juegos que salieron en la Wii U y no, pues por las mismas condiciones de la consola, que no pudieron vender mucho allí, en la Switch han tenido bastante éxito. No se salvó tampoco. Se lanzó originalmente en el 2014 en la Wii U, y luego en el 2019 salió una versión, digamos que mejorada. Es como un port con mejor resolución y con algunos modos adicionales. No le agregaron muchas cosas, pero pues por lo menos lo puso en una consola que sí la tiene la gente. Tiene un modo funky. Sí, que no sé qué será, pero pues le hicieron, lo comento. Es un juego molestaron con eso un montón, porque en teoría agregaba poquito y el precio sí subió bastante. Sí, este es un juego de plataformas 2.5D, a diferencia de los anteriores que normalmente están siempre en plano, side-scrolling. En este caso sí la cámara juega un poquito y se mueve para dejarnos de alguna manera ver en un ángulo no tan lateral, aunque normalmente se juega en 2D, pero muy frecuentemente giran la cámara para darnos la impresión de que estamos en un mundo más grande. Interactuamos mucho con el escenario, eso es algo que sucede, o que tiene en particular este juego. Se interactúa por cambios constantes y es muy vistoso en cada nivel. En general los niveles son muy largos, pero hay varios puntos intermedios de guardado, y hay retos muy diferentes incluso dentro del mismo nivel. Así como decía César, para Rayman algunos son contrarreloj, otros son de plataforma exigente, a veces nos montamos en carritos de mina o en barriles voladores, o hay niveles acuáticos o de sigilo o de ritmo también. En este caso los personajes, digamos que controlamos a Donkey Kong, siempre es el más fuerte, se mueve, y tiene unos compañeros que son de la familia, pues Diddy, Dixie y Cranky, que en este juego funcionan más como habilidades especiales. Es decir, Donkey es siempre el primero, y cuando llevamos al segundo jugador, él lo carga a espaldas y le da alguna habilidad. Entonces Diddy le permite flotar un momentico, o moverse horizontalmente más saltar abismos más grandes, porque tiene como unos rockets, unos jetpack. Dixie tiene con su coleta, con el pelo, puede utilizar como helicóptero y flotar un poquitico hacia arriba, y Cranky puede caer sobre superficies pullas, pues, de las que matarían. Normalmente lo matarían, sí. Ajá. Utilizan un bastoncito como al estilo de DuckTales, claro, y con eso puede saltar sobre. Ajá. Correcto. Entonces, el tema es que si nos tocan, perdemos a ese compañero, y pues ya se queda Donkey solo sin esas habilidades.
aquí menciona el modo Funky. ¿Qué fue el modo Funky? Básicamente es Funky Kong ya no tenemos a Donkey, tenemos a Funky Kong, un gorila también, pero que tiene gafas y es más cool, tiene una tabla y es un surfista así, que tiene las habilidades de los amigos permanentemente, es decir, él no los necesita y las tiene permanentemente. Con su tabla puede caer sobre las espinas, puede utilizar la tabla como un helicóptero. Entonces en realidad es como tener las habilidades permanentemente y no se pierden. Además también tiene más puntos de vida. Aquí la idea es que tenemos hasta 4 corazoncitos si tenemos al acompañante. Funky tiene más, entonces de alguna manera es un modo más sencillo para poder pasar y obtener todos los coleccionables del juego. Porque los juegos de Donkey Kong Country son complicados, especialmente estos Returns y Tropical Freeze son bastante complicados. Algo que a mí me encanta de este juego es que se siente muy vivo. Los escenarios, como les decía, van cambiando, pero de una forma muy orgánica, y a diferencia de muchos otros juegos de plataformas en donde el escenario ahí está porque sí, porque aquí son las plataformas y aquí llegan los obstáculos, en este juego se van creando. Entonces que si se derrite un iceberg, o que si se va si hay una avalancha de nieve, o si hay una tormenta y todas las cosas vuelan por allí. No mencioné la historia a propósito porque es que realmente no tiene mucho, pero pues básicamente es que unos animales que son como vikingos que vienen del Ártico quieren la isla de Donkey Kong y ponen un dragón de hielo que a ellos los saca de su isla y convierte la isla de Donkey Kong en una isla glacial, ártica, y Donkey pues tiene que devolverse para recuperar su casa. El caso es que por eso menciono el tema de las montañas de hielo y eso, porque es un tema que se aprecia sobre todo en los niveles finales. La música es de altísimo nivel. De esas de poner en la lista de Spotify. La compuso David Wise, él ya había trabajado previamente en otros juegos con Nintendo, y tomó algunas de las canciones clásicas, hizo unas remasterizaciones, pero hay muchas canciones originales para este juego que me parecen de un nivel altísimo. Solamente a modo de comentario, hay más de 5 horas de banda sonora sin loop, lo cual es un montón para un juego que dura como unas 12 horas. Que también se puede multiplicar por 2 o 3 la duración, dependiendo de si queremos tomar los coleccionables, porque también hay un montón de coleccionables que ponen su propio reto. Donkey Kong Country Tropical Freeze para mí es uno de los mejores juegos de plataforma de la historia, los que más me gustan a mí por lo menos. Y hablamos un poquito de este juego, de pronto sí se le quedó en deuda un podcast completo, pero por allá en el 22, estamos hablando de hace ya bastantes años, hacíamos podcasts muy largos. Entonces alrededor de la primera hora, en la hora 1 y 8 minutos, ahí hablamos un poquito con Andrés de lo que nos estaba pareciendo el juego, porque incluso no lo habíamos terminado en ese momento. Voy a mencionar que este juego no es para principiantes, es bastante complicado, incluso con su modo funky, y a mí me parece que es todavía el doble de difícil si usted lo juega en modo cooperativo. Sí, abro comillas y cierro comillas en ese cooperativo, porque prácticamente los 2 personajes quedan sin la segunda habilidad porque no pueden tomar otro personaje adicional, y es difícil coordinar ese par. Correcto. Ese fue entonces Donkey Kong Country Tropical Freeze. Listo. Yo me salgo de las plataformas en 2D para hablarles de plataformas en 3D. El juego que les voy a recomendar es un título que reseñamos hace relativamente poco, este mismo año, si mal no recuerdo, por lo menos en el 2023. Es Hat in Time, un título que salió para PC, PlayStation 4, Xbox One y también Nintendo Switch, finalmente en el 2019. Este es un resurgimiento de las plataformas 3D porque prácticamente el monopolio de esos títulos lo tiene Nintendo, porque así como ellos prácticamente inventaron o reinventaron el género con Super Mario 64, también lo iban destruyendo cuando lanzaron Donkey Kong 64, porque ese juego se volvió un colectatón de que había que hacer todo 5 veces con cada uno de los micos, y había, o sea,
Los juegos de Banjo y Kazooie, que también fueron desarrollados por Rare, tenían esa exploración y tenían que ir consiguiendo ciertas cantidades de cosas, pero con ese juego se pasaron. A Hat in Time es como un regreso a ese ambiente de, oiga, exploremos un mundo, hagamos algunos saltos interesantes, busquemos recuperar algunas cosas, pero no nos pasemos tanto. El juego tiene historia, es una niña con un sombrerito de copa que por un accidente pierde unos relojes de arena que utiliza como combustible en su nave espacial, entonces le toca bajar al planeta donde está, digamos, varada y recorrer varios niveles para recuperar esos relojitos de arena, y cuando los completamos pues podemos continuar el viaje que estamos haciendo. Mecánicamente se recuerda a uno muchos títulos como Super Mario 64 o Banjo-Kazooie, el mismo King Kong 64, con algunos elementos modernos que pues lo hacen un poquito más manejable. Entonces ahí tenemos doble salto, el personaje se agarra automáticamente de los bordes, entonces pues no vamos a fallar tantos saltos como sucedía antes. Y también juega un poquito con el tema de que podemos cambiar el sombrero y eso le cambia como las habilidades al personaje. Eso les permite correr, lanzar ataques, bueno, varias opciones. Lo que sí me pareció es que como que no le sacaron mucho provecho a ese tema del cambio de los sombreros, pero es una mecánica así que se agradece porque también le agrega un poquito de variedad. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, el juego pues visualmente es un estilo muy caricaturesco, recuerda un poquito elementos de cel shading, y gráficamente me recuerda un poquito al juego de Wind Waker, porque los personajes son muy expresivos a pesar de que no utilizan muchos polígonos, y hay una buena variedad de los niveles, o sea, se siente de verdad que son pocos mundos, pero cada mundo tiene varios objetivos y los mundos entre sí son muy muy diferentes. Entonces, por ejemplo, el primer mundo es el país de la mafia, el segundo mundo es un estudio de cine que de hecho se parte en dos mundos más adelante, el tercer mundo hay un bosque, son poquitos niveles, pero lo que les digo, bien diferentes y bien visualmente diferentes, y la animación es bastante fluida. Y la música también es un punto a destacar. Las canciones le recuerdan, es como un homenaje a otros títulos que queda bastante bien. Sobre todo si usted reconoce esos títulos anteriores, y hay un buen manejo de voces, que eso es muy raro en estos títulos porque los juegos de plataformas normalmente no tienen mucho diálogo doblado, que digamos, utilizan o gibberish o simplemente la historia no existe. Entonces pues tiene muchos puntos positivos que vale la pena destacar, y por eso quiero recomendarles A Hat in Time. Y si quieren escuchar una reseña pues mucho más completa, lo trajimos como uno de los títulos independientes pequeños del podcast número 159. Perfecto, entonces yo creo que vamos a dejar hasta aquí el último juego. Voy a hablarles un poquito amplio y ya luego de pronto damos solo menciones. El último juego del que les hablamos el día de hoy en el podcast es Super Mario Odyssey. La serie de Mario pues es legendaria. Su primer juego 3D salió en el 96 en la Nintendo 64, Super Mario 64. Ha tenido exponentes enormes en 3D. Yo creo que los más grandes son los Mario Galaxy, reconocidos como los mejores de la historia. Muy buenos, a mí me gustaron mucho. Y les hablo de plataformas en 3D porque precisamente Mario Odyssey es de ese grupo, juegos de plataformas pero en tercera dimensión. Fue un juego del año de lanzamiento de la Nintendo Switch en el 2017, y llegó como con esa anticipación de que era un juego de mundo abierto, pues porque era la moda en ese momento. Veníamos de Zelda Breath of the Wild, se habló de Mario GTA porque se veía saltando en una ciudad, pero en realidad es un juego en donde hay áreas amplias, pero
en donde distribuyen muchos retos. Entonces, no, como tal, no es que sea un gran mundo abierto, son espacios bastante amplios en donde tenemos retos que principalmente consisten o su objetivo es recolectar lunas, porque estas lunas sirven como la llave para moverse a nuevas áreas. Esto es como el combustible de la nave en donde se está moviendo Mario. Es, digamos que 3D en su concepción, pero frecuentemente mezclan muchos retos en 2 dimensiones y 2.5, entonces hacen muchos guiños al pasado y a veces Mario se queda pegado en el muro y entonces ya lo vemos y jugamos un nivel en 2D. Y como particularidad tenemos una gorra que Capi, que se puede lanzar para hacer las veces de ataque o como plataformas, o que también permite controlar a otros enemigos. Entonces de allí sale que si le ponemos la gorra a un dinosaurio, entonces ahora controlamos a un dinosaurio, no a Mario, o a una bola de energía, porque sí, y pasamos pues por los Goombas y los Koopas y todo lo que hay aquí en el reino champiñón, aunque realmente no jugamos en el reino champiñón. La historia es muy sencilla. Bowser está armando una boda porque raptó a Peach para ofrecerle regalos y que ella acepte casarse con él. El tema es que dentro de los regalos que él se está robando, secuestra una tiara, una coronita, y esa tiara es un ser vivo. Y la gorra de Mario también es de ese mismo planeta. Entonces ahí sale la misión que vamos a rescatar, no una, sino 2 princesas. Y bueno, básicamente eso lo que da es que nos movemos por muchos escenarios, digamos que bastante variados. Nos alejamos, como les decía, de la estética del mundo champiñón. Vamos a selvas, a bosques, a ciudades, zonas en construcción, cocinas, que sin ser realistas, digamos que sí se alejan un poquito de esa estética tan característica de pronto de los juegos 2D de Mario. La música también es muy buena. Es de la mano de Koji Kondo, pues el compositor de toda la vida, pero las nuevas composiciones están de la mano de una compositora que se llama Chiko Fuji y le agregó mucho jazz. Entonces aquí hay mucha banda sonora orquestada en todo momento. Incluso hay una de las canciones, solamente es una que tiene vocales, pero se aplica en unos momentos específicos del juego que le hacen como subir mucho la emoción. En general es bastante buena. Es un juego relativamente largo, yo me tardé unas 20-25 horas para terminarlo, y también es de los que tiene muchísimas lunas y retos adicionales para doblar la duración. De este juego tenemos un podcast también, que esto, de hecho ese lo trajo Andrés, y es el 59, perdón, la cuarta parte. Allá hablamos largo de Super Mario Odyssey. Listo, don César, yo creo que dejemos por ahí, ya estamos acercándonos a la hora. No sé si usted tiene algunas recomendaciones para nombrar. Yo tengo aquí algunas solamente como para dar los nombres, si acaso quedan con ganas de juegos de plataformas. Cuénteme cuáles son esas menciones honoríficas. Bueno, yo tengo a Yooka-Laylee, es un juego que hace honor a Donkey Kong, igual que otro que se llama Case. Pero el Yooka-Laylee, ¿el primero o el segundo? El segundo. An Impossible Lair. El primero no me gustó mucho, se parece más a Banjo-Kazooie. Yo recomiendo el segundo. Case es mucho más, digamos que es píxeles y se parece mucho más a los Donkey Kong Country clásicos. También es bastante bueno. Super Mario 3D World, de este tenemos podcast recomendadísimo, pero yo creo que para cuando hablemos, si alguien necesita recomendaciones de multijugador, va para allá. Y los Kirby, principalmente el Star Allies es un plataformas 2D, y el Return to Dreamland también es más plataformero. Y si ya le quieren meter un poquito más de acción, Shovel Knight es un juego que no puedo dejar de recomendar, y de pronto para otra lista también me puede caber. Bien, hasta ahí entonces tenemos recomendaciones de juegos de plataformas en el podcast 170. Listo. Entonces, pues eso sería todo nuestro podcast de Bitácora 4K. No sé si les haya gustado este formato en el que hablamos primero de los juegos retro, que esa siempre es digamos que esa es nuestra ancla, y una segunda mitad con recomendaciones. Cuéntenos si les gustaron las recomendaciones que les dimos, si quieren otro tipo de recomendaciones de algún género, de alguna plataforma en particular, alguna consola, dispositivo, o si quieren que les recomendemos cosas retro.
ahí tenemos muchísimas opciones y tenemos muchísimas ideas, pero pues nos gustaría escuchar qué opinan ustedes, qué les gustó, qué no les gustó de este formato, para saber si lo traemos nuevamente en un futuro próximo. Me despido, mi nombre es César Rivera, a mí me encuentran @Flagstad en redes. Un saludo para todos y me acompañó Víctor Dalos, a mí me encuentran en @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. You're